Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está Liliana? ¿Cómo te ha ido? Bien, gracias, Lilian. Me alegro. Buenas noches. Hola, buenas noches, Catherine. Buenas noches. Buenas Entonces, esperamos noches. 5 minuticos más a ver si nuestros compañeritos se conectan. De acuerdo. Listo, de una. 5 minuticos, o sea, a las 6:09.
Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Yo creo que ya podemos comenzar. Vamos a abrir nuestras cámaras. Hola, Milena, ¿cómo estás? Hola Liliana, muy bien, gracias. Me alegro mucho. Terminando ya de completar aquí para sentarme a escuchar viciosita la clase. Ok, qué bien. Vale. Bueno, ya son las 6:10. Yo creo que ya podemos comenzar nuestra clase. ¿Quién más está por acá? Hola Liliana, buenas noches, ¿cómo estás? Soy Jennifer. Hola Jenny, ¿cómo te ha ido? Bien, bien, gracias a Dios, muy bien, sí señora. Ah, bueno. Yo creo que abramos nuestras cámaras para vernos un poquito. Listo. Eso me parece bien. Bueno, hoy quiero que hablemos sobre una forma de tributación que es aplicable no solamente para las personas naturales, digamos para las personas jurídicas o para las sociedades, sino también para las personas naturales que tienen que presentar declaración de renta. Y es la figura del régimen simple de tributación. Digamos que esa figura fue diseñada para unificar dos impuestos, el impuesto sobre la renta y el impuesto de industria y comercio. Para las personas naturales sería favorable para aquellas personas que tienen que presentar o que pagan impuesto de industria y comercio en este momento por su actividad que están desarrollando. Entonces podrían usar esa figura, digamos que acogerse al régimen simple de tributación a partir del próximo año, por ejemplo. Entonces vamos a ver el régimen simple de tributación. Voy a compartirles mi pantalla. Y entonces, les pido lo mismo que la vez pasada. Cuando quieran intervenir, cuando necesiten hacer alguna pregunta, alguna duda, vamos abriendo micrófonos y vamos revisando una de las inquietudes que tengan. Bueno, el régimen simple de tributación tuvo con la reforma tributaria unos ajustes, básicamente en la parte de tarifas. Pero en términos generales, ¿qué es el régimen simple de tributación simple? Es un régimen que busca, en primer lugar, impulsar la formalidad y simplificar un poco, facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, reduciendo cargas formales. Digamos que esta parte es muy teoría. ¿A qué me refiero? A que si lo que buscaba el gobierno nacional era reducir un poco la carga administrativa para las compañías, realmente pues no lo logró. No lo logró porque si yo me acojo al régimen simple de tributación, tengo la obligación de presentar cada 2 meses de realizar el pago de un anticipo. Ese pago del anticipo lo hago a través de un recibo electrónico y para hacer ese pago del anticipo tengo que hacer como una especie de depuración. Lo único es que el régimen simple de tributación no se hace la depuración como una declaración de renta normal o como una declaración normal, sino aplica, digamos que la base gravable son los ingresos. Entonces, partimos de los ingresos, hay solamente 2 o 3 descuentos que se pueden hacer
y a partir de ahí ya vamos a obtener el impuesto simple, que sería el que se pagaría como anticipo cada 2 meses, y al año siguiente, en la fecha en que el gobierno nacional establezca los plazos, se presentará la declaración de régimen simple de tributación sobre renta. Bueno, la DIAN lo que dice la norma es que la DIAN podrá registrar de oficio a aquellos contribuyentes que no hayan cumplido con su deber formal de presentar declaración de renta, declaración de IVA o de industria y comercio o impuesto al consumo, si hay lugar a ello. El impuesto al consumo, recordemos que es básicamente para los restaurantes, que vino a reemplazar para los restaurantes el impuesto sobre las ventas, pero únicamente tendrá la obligación de pagar IVA aquellos restaurantes que estén bajo franquicia. Entonces, esos restaurantes únicamente serán los que tendrán la obligación de pagar IVA. Los demás, todos los restaurantes pagamos el impuesto al consumo y la tarifa es del 8%. También la norma dice que para establecer, o más bien, que va a ser un registro masivo de contribuyentes al régimen simple de tributación. Y como va a ser ese registro masivo, va a tomar a todos las personas naturales o las personas jurídicas inclusive, que se encuentren omisos o que hayan incumplido sus obligaciones tributarias, y lo registrará de oficio a través de un edicto que va a publicar en la página web de la DIAN. Sin embargo, es importante mencionar que, por lo menos para el año pasado, ese procedimiento no se realizó. Entonces, no sabemos en qué momento lo vaya a hacer la Administración de Impuestos. Ahora mismo se están haciendo las modificaciones de la plataforma. Ya a partir del 2022 no vamos a manejar la misma plataforma Muisca, sino se está haciendo migración a otra plataforma, y muy posiblemente de pronto va a ser pues un poco más robusta y más fácil para la Administración de Impuestos hacer ciertos controles y ciertos seguimientos adicionales. ¿Qué impuestos integra el régimen simple? Integra el impuesto sobre la renta, perdón, el impuesto de industria y comercio, el impuesto de consumo en el caso de restaurantes y de bares. El impuesto sobre las ventas únicamente se entiende integrado cuando estemos hablando de tiendas de minimercados y de peluquerías, como lo vamos a ver más adelante cuando veamos los grupos en que están divididas las actividades económicas. Otras precisiones adicionales que es importante tener en cuenta es que los ingresos no constitutivos de renta o de ganancia ocasional no harán parte de la base gravable. Entonces, si por ejemplo nosotros vendimos, vamos a tributar por régimen simple como personas naturales, vendimos un activo fijo, vendimos por ejemplo un carro que lo tuvimos o lo tuvimos por más de 2 años y eso nos generó una utilidad. Esa utilidad está grabada con el impuesto de ganancia ocasional, no con impuestos sobre la renta, y la ganancia ocasional es una tarifa más baja que es del 10%. Entonces, estos ingresos, si por ejemplo el ingreso por ganancia ocasional es de 10 millones de pesos, ese ingreso no hace parte de la base gravable, porque únicamente va a ser parte de la base gravable los ingresos que sean obtenidos por el desarrollo de la actividad económica, porque va a gravar únicamente el ingreso percibido con ocasión de esa actividad. La integración de ICA incluye el impuesto de avisos y tableros y la sobretasa bomberil. La sobretasa bomberil, porque hay algunos municipios, por ejemplo Barranquilla, algunos municipios pequeños, está el distrito de Santa Marta, está... Bueno, yo creo que alrededor del 80% de los municipios incluye la sobretasa bomberil dentro de la declaración del impuesto de industria y comercio. Entonces, al integrar el impuesto de industria y comercio se incluye avisos y tableros, cuya base gravable es el impuesto de industria y comercio y la sobretasa bomberil que les estaba comentando. Bueno. ¿Cuáles son los requisitos? Los requisitos para pertenecer al régimen simple. Primero,
puede ser persona natural, puede ser persona jurídica con accionistas, cuyos accionistas sean personas naturales residentes en Colombia. Si una sociedad, por ejemplo, tiene como accionista a otra sociedad, digamos que esa persona jurídica no podrá ser parte del régimen simple porque la limitación o la exigencia es que todos sean personas naturales y que sean residentes en Colombia. Que en el año inmediatamente anterior hayan tenido unos ingresos brutos inferiores a 100.000 VTs. Este monto fue, digamos que se amplió un poquito la base porque antes estábamos hablando de 80.000 VTs. Ahorita se amplió a 3.560 millones de pesos, que esos hayan sido los ingresos brutos del año inmediatamente anterior. Entonces, digamos que es la base para establecer la posibilidad de ir al régimen simple, o más bien, no debe ir al régimen simple, sino que cuando se sobrepase ese monto, tendrá que cambiarse a régimen ordinario de renta. O sea, ese es como el tope máximo para poder pertenecer al régimen simple. Estar al día con las obligaciones tributarias, esa también es una condición. Estar al día con el pago de la contribución al régimen de seguridad social integral en pensión y en salud. Y estar inscrito en el RUT como cumplidor a través de mecanismos digitales, es decir, que presente sus declaraciones tributarias a través de la plataforma de la DIAN y que facture electrónicamente. Este ya es un requisito que puede ser importante en la medida que si vamos a incluir, a hacer nosotros como persona natural, estar dentro del régimen simple y emitimos en este momento por nuestros servicios o por las ventas que hagamos cuentas de cobro, ya a partir del momento en que nos incluimos en el régimen simple o nos registramos en el régimen simple, vamos a tener que emitir factura electrónica. Una ventaja, digamos, que hay es que la Administración de Impuestos dentro de su plataforma creó también la posibilidad de que podamos emitir factura electrónica gratuita a través de la plataforma de la DIAN. Hay que hacer un proceso para registrarse. Digamos que en la página de la DIAN está como el tutorial para registrarse, ya sea como persona natural o como persona jurídica, para hacer sus facturas a través de la plataforma de la Administración de Impuestos, y esa es una opción que hay pues de pronto para contribuyentes o para personas naturales que emitan pocas facturas durante el mes. Digamos que dentro de las apreciaciones que hace la normativa respecto a los sujetos pasivos que pueden pertenecer al régimen simple, habla de personas naturales que desarrollen empresa. Una persona natural desarrolla empresa cuando ejerce su actividad con un criterio empresarial. ¿Cómo se traduce eso? Yo puedo realizar mi actividad económica con un criterio empresarial, por ejemplo, cuando realizo pagos a terceros por algún concepto laboral o por prestación de servicios. Digamos que contrato a alguien para que me preste algún servicio o tercerizo algo de mi actividad generadora de mis ingresos. Esos pagos que yo haga tienen que estar asociados al artículo 107 del Estatuto Tributario, es decir, que tengan relación de causalidad con la actividad productora de renta. Ese es un requisito del que habla este artículo. O puede realizar pagos por concepto de arrendamientos de inmuebles o muebles necesarios para el desarrollo de la actividad. Por ejemplo, yo puedo tener una oficina arrendada y entonces en esa oficina es donde desarrollo mi actividad económica y realizo esos pagos de manera periódica. Entonces, esos pagos puedo o me dice la norma más bien que yo estoy desarrollando una actividad con criterio empresarial, o puedo disponer de bienes inmuebles o de bienes materiales o insumos especializados para desarrollar la actividad económica. Entonces, esas son como tres situaciones que la norma contempla para que una persona natural se entienda que está desarrollando su actividad con criterio empresarial. ¿Quiénes pueden pertenecer? ¿Quiénes no pueden pertenecer al régimen simple? Hay digamos que unas limitaciones tanto para personas naturales como para personas jurídicas para no pertenecer al régimen simple. Por ejemplo, una persona natural no residente y sus establecimientos permanentes. ¿Quién es una persona natural no residente?
es aquel colombiano que vive en el exterior y que no tiene, digamos que los ingresos que percibe en el exterior son pues únicamente son por la actividad que desarrolla en el exterior. No tiene familia en Colombia, digamos que familia, hablamos de su círculo primario que es esposo o esposa e hijos, o no tiene patrimonio en Colombia, digamos que para irse del país vendió su patrimonio, vendió su apartamento, su carro y no tiene ningún patrimonio en el país, o que teniendo patrimonio en el país no lo tiene, digamos, no hay una persona acá en Colombia que se lo administre, es decir, que no lo tiene arrendado, sino de pronto que lo tiene o lo habita ocasionalmente cuando él viene, o que esa persona natural ha salido del país por un término superior a 183 días. Entonces, esa persona se entiende que es no residente para efectos fiscales en el país, aun cuando sea persona natural. Cuando hablamos de establecimiento permanente, eso hace referencia a aquellas sociedades o personas que están en el exterior y que desarrollan una actividad en Colombia de manera permanente. Entonces, aun cuando no hayan creado una sociedad en el país, esa sociedad que está en el exterior está percibiendo unos ingresos por una actividad que se está desarrollando de manera permanente en Colombia. Entonces, eso se convierte legalmente como un establecimiento permanente y tendrá la obligación, esa sociedad extranjera, de registrarse ante la DIAN como establecimiento permanente para efectos tributarios. Entonces, ese es el concepto y la explicación de este punto número 1. Tampoco podrán pertenecer al régimen simple las sociedades cuyos socios o administradores tengan en sustancia una relación laboral con el contratista. ¿Qué significa esto? Que la sociedad, digamos que los socios o accionistas tengan tengan contratos laborales y que por esos contratos laborales perciban unos ingresos y que efectivamente se esté dando esa, digamos que sea realidad, porque en algunas ocasiones vemos que los accionistas tienen un contrato laboral o un contrato de prestación de servicios a través del cual le pagan, digamos, le pagan dividendos, es como una forma de pagarle los dividendos para no pagar los dividendos de manera periódica, sino lo manejan de esa manera. Entonces, es como esa limitación que establece la norma para evitar que estas situaciones se den. Tampoco podrán pertenecer al régimen simple las entidades que sean filiales, subordinadas, agencias o sucursales. Esto se refiere más que todo a temas de control, que sean controladas por más de un 50% por parte de otra sociedad. Las sociedades que sean accionistas, partícipes, fideicomisiones, fiduciarios de otras sociedades o entidades legales en Colombia o en el exterior. Entonces, digamos que hablamos que no pueden ser, dentro de una sociedad no pueden ser accionistas personas jurídicas y tampoco sociedades cuyos accionistas o partícipes sean de otra sociedad también, partícipe o beneficiario o fideicomitente. Tampoco podrán pertenecer al régimen simple quienes no cuenten con todos los mecanismos electrónicos de cumplimiento de obligaciones, por ejemplo, la firma electrónica o la factura electrónica. Desde el año pasado, con ocasión de la pandemia, la Administración de Impuestos habilitó la posibilidad de que cualquier persona natural que quisiera presentar su declaración tributaria por medios electrónicos podía hacerlo. Y lo único que tenía que hacer era registrarse ante el portal de la DIAN y activar su mecanismo de firma digital. Es algo supremamente sencillo que cualquiera lo puede hacer y es mucho más fácil y mucho más práctico para presentar las declaraciones tributarias. Empezando porque el plazo no se vence a las 4 de la tarde que cierran los bancos, sino que yo, si presento mi declaración tributaria, la puedo presentar inclusive a las 11 de la noche, si es que no tuve tiempo o espacio para hacerla durante el día, pues porque normalmente dejamos para el último día presentando estas declaraciones tributarias. Y es mucho más fácil, porque no tienen que hacer el formulario, imprimirlo, ir al banco, presentarlo, sino que a través del mecanismo digital se hace todo por internet. Entonces, si de pronto no lo han hecho, los invito a que lo hagan, mucho más práctico.
Tampoco podrán pertenecer al régimen simple quienes realicen determinadas actividades económicas, que ya las vamos a ver, y las sociedades que sean el resultado de una segregación o de una división de un negocio que haya ocurrido en los 5 años anteriores al momento del intento de inscripción en el régimen simple. Cuando hablamos de escisión o división o segregación de un negocio, es que se divide. Hay compañías que, por ejemplo, tienen varios negocios, actividades inmobiliarias, también venta de vehículos, y adicionalmente tienen otro negocio, no sé, se me ocurre que desarrollan actividades de intermediación, por ejemplo. Pero cada uno de los negocios lo realizan de manera independiente a través de centros de costos. Entonces, cuando hablamos de segregación o de escisión, es que se divide uno o esos negocios en una sociedad. Eso es escindir una sociedad, es dividirla y crear con ese negocio, crear otra sociedad independiente. Cuando hablamos de determinadas actividades económicas, estamos hablando especialmente de actividades financieras, actividades de microcrédito que están asociadas al sector financiero, de gestión o de administración de activos, de factoraje o factoring. Recordemos que el factoring es una forma que tienen las compañías o las personas naturales en general de poder vender sus facturas y obtener liquidez de manera inmediata. Lo único es que se vende con un descuento, que hay tasas de descuento entre el 1.5 y el 1.8% del valor de la factura. Entonces, cuando la gente necesita liquidez y de pronto la factura se la van a pagar a 120 o 90 días, lo que hace es negociarla en factoring y obtiene liquidez inmediata. Tampoco podrán pertenecer al régimen simple quienes desarrollen actividades de servicios de asesoría financiera o estructuración de créditos, de generación, transmisión, distribución o comercialización de energía, actividades de fabricación, importación o comercialización de automóviles, es decir, que ningún concesionario puede hacer parte del régimen simple, actividades de importación de combustible y productos o comercialización de armas de fuego, municiones, pólvora, explosivos o detonantes. Estas actividades específicamente les está prohibido, es decir, no les está permitido hacer parte del régimen simple de tributación. Otros contribuyentes que tampoco podrán hacer parte de este régimen son las personas de derecho público y las entidades sin ánimo de lucro. En cuanto a entidades sin ánimo de lucro, hablamos, por ejemplo, de las fundaciones, de las asociaciones, de las corporaciones que han sido constituidas como entidades sin ánimo de lucro. Entonces, ellas no podrán pertenecer al régimen simple de tributación. Sin embargo, hay que hacer una precisión, porque cuando hablamos de entidades sin ánimo de lucro, normalmente asociamos a que están dentro del régimen tributario especial. Pero sucede que si yo estoy creando una entidad sin ánimo de lucro, estoy creando una fundación este año, cuando la creo, cuando la constituyo, queda creada como una sociedad comercial normal. Así sea una fundación que sea una entidad sin ánimo de lucro, pero para poder, y pues su tributación será bajo el régimen ordinario, régimen normal. Para poder pertenecer al régimen tributario especial tendrá que calificarse ante la Administración de Impuestos. ¿Cómo se califica? Presentando una solicitud ante la DIAN para que la califiquen como entidad del régimen tributario especial, cumpliendo unos requisitos y unos términos especiales. Entonces, en principio, todas las sociedades, todas las fundaciones o las entidades sin ánimo de lucro que se constituyan ahora serán creadas o serán constituidas como sociedades comerciales normales. Bueno, para efectos de establecer los montos, o más bien la forma como se va a tributar dentro del régimen simple de tributación, se ha dividido en 4 grupos dependiendo de las actividades económicas. El primer grupo lo conforman las tiendas pequeñas, los minimercados y las peluquerías. Digamos, esas tienditas de barrio, los minimercados, están conformando este primer grupo. Y este primer grupo son aquellos, digamos, aquellos contribuyentes que perciban ingresos iguales o inferiores, que digamos que oscilen entre 13 millones de pesos
y 3.560 millones de pesos. Digamos que esas son como las variables. El máximo y el mínimo, y estamos hablando digamos, de los montos máximos anuales. Entonces, en el caso de las peluquerías, el ingreso, si va el ingreso de 0 VTs a 6.000 VTs, entonces estamos hablando que la tarifa será consolidada, será del 2%. Si los ingresos van de 6.000 VTs a 15.000 VTs, estamos hablando de 2.8% su tarifa consolidada. Permítame, hagamos una operación para saber cuántos son. Entonces estamos hablando de 6.000 VTs por 36.308, que es el valor de la VT actual. Entonces estamos hablando de los ingresos de 0 pesos a 217 millones. La tarifa consolidada será del 2%. De 217 millones a 15.000 VTs por 36.308. Estamos hablando de 544 millones. De 544 millones al equivalente a 30.000 VTs, la tarifa será el 8.1%, y entre 30.000 VTs y más de 100.000, la tarifa será el 11.6%. El segundo grupo está conformado por actividades comerciales al por mayor y al detal, diferentes a tiendas y supermercados. Aquí ya estamos hablando más, por ejemplo, los almacenes de cadena, que son, digamos que son un poco más grandes. Estamos hablando también de servicios técnicos y mecánicos en los que predomina el factor material sobre el intelectual. Entonces, ahí se trata de toda la parte, por ejemplo, los talleres automotrices, todo lo que tiene que ver con servicios generales en donde no se está desarrollando ninguna actividad intelectual. Las actividades industriales, por ejemplo, las actividades de telecomunicaciones y otras actividades que no vayan a ser incluidas o que no estén incluidas dentro de los otros grupos, van a caer en este segundo grupo. Entonces, allí las tarifas van a oscilar. Digamos que el monto de los ingresos es exactamente igual, lo que va a variar un poquito es la tarifa. Entonces, para el primer rango, vamos a tener que la tarifa consolidada es del 1.8%, el segundo rango, que va de 6.000 a 15.000 VTs, la tarifa es del 2.2%, para el rango de 15.000 VTs a 30.000, la tarifa del impuesto es del 3.9%, y para el rango entre 30.000 y 100.000 VTs, la tarifa es del 5.4%. Entonces, esa es la consolidada. Cuando hablamos de consolidada, hace referencia también a que si la persona natural o la persona jurídica desarrolla varias actividades económicas, va a pagar su impuesto por la actividad más alta. Entonces, ahí lo que hace es que el sistema automáticamente me consolida digamos, las tantas actividades que yo reporte, y me hace digamos que la consolidación en la tarifa más alta, me toma siempre la tarifa más alta. Cuando hablamos de tiendas pequeñas, mini mercados o micromercados, hacemos referencia a cualquier establecimiento que realice otra actividad principal, comercialización de alimentos, comidas, bebidas al detal para el uso o consumo al final, ya sea dentro del establecimiento o en hogares, digamos que se consuma en el lugar o se lleve a domicilio. Y su propietario no sea responsable del impuesto al consumo. Es decir, que de pronto esté desarrollando la actividad a través de de una franquicia. El tercer grupo del que habla la norma hace referencia a aquellas actividades relacionadas con servicios profesionales, consultoría, científicos, donde predomina el factor intelectual, incluidas las profesiones liberales. Fíjense que acá ya estamos hablando más de actividades profesionales, consultoría, y donde predomina en cualquier actividad que se desarrolle el factor intelectual. Los rangos en las tarifas, en los montos, es exactamente el mismo, lo que cambia en la tarifa simple, consolidada, perdón.
Los valores, los porcentajes en rojo son los porcentajes que estaban antes de la reforma tributaria y los porcentajes en negro son los que quedaron después de la reforma tributaria. Con la ley 2155 se modificó un poco la tarifa y se amplió bastante. Pasamos en el primer rango de 0 VTs a 6.000 VTs, pasó de 4.9% a 5.9%. De 6.000 a 15.000 VTs, pasó de 5.3 a 7.3. Fíjense que incrementó 2 puntos porcentuales, que eso es un monto importante. De 15.000 VTs a 30.000, incrementó de 7% al 12%. Aquí ya incrementó 5 puntos porcentuales. Y de 30.000 a 100.000 VTs se incrementó en 6 puntos porcentuales, pasó de 8.5 a 14.5%. En cuanto a actividades de expendio de comidas y bebidas, la tarifa correspondiente a la tarifa que se establezca acá en la tarifa consolidada simple, se le adiciona el 8% del impuesto al consumo. Y en este último rango se incluyen también las actividades de transporte. Como les decía, si se realiza más de una actividad, el sistema automáticamente tributa o jala, digamos, al momento de hacer la liquidación, la tarifa más alta. ¿Cómo se establece el impuesto? Entonces, el hecho generador es la obtención de ingresos brutos susceptibles de producir un incremento en el patrimonio, es decir, de generar un incremento en nuestras cuentas, ya sea como activos o como efectivo en caja. La base gravable son los ingresos brutos ordinarios y extraordinarios que obtiene el contribuyente en el periodo. Se detraen los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Como les decía al comienzo, estos no forman parte de la base gravable. Tampoco hace parte los ingresos por ganancia ocasional que se liquiden de manera independiente dentro del formulario de renta. ¿Qué se puede detraer o qué se puede restar? O bueno, primero, ¿quiénes están exonerados de pagar aportes para fiscales al SENA y a salud? Cuando devengan empleados, cuando tengan empleados cuyos devengos sean inferiores a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes. ¿A qué hace referencia esta exoneración? A que hay compañías que tienen, digamos, un gran número de sus empleados devengan menos de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Entonces la norma le da la opción de que no pague aportes para fiscales al SENA ni haga aportes en salud, únicamente haga los aportes en pensión respecto de estos empleados. Entonces eso es es una exoneración importante que se tiene y que aplica también para las personas que quieran pertenecer al régimen simple de tributación. Cuando vamos a hacer como la depuración de la declaración del impuesto simple, inclusive cuando se hace la depuración del anticipo, vamos a tener la posibilidad de disminuir o de tomar como descuento tributario los aportes a pensión a cargo del empleador. Se toma también, digamos, el anticipo se hace de manera bimestral, entonces bimestralmente yo voy a poder tomar los aportes a pensión pagados durante los 2 meses que conforman el bimestre. Ese descuento no podrá exceder el valor del anticipo bimestral, es decir, que si mi impuesto, o más bien el anticipo bimestral me salió en 1.000.000 y yo pago 1.200.000 por los 2 meses a pensión, entonces podré tomar como descuento tributario máximo el 1.000.000 de pesos porque no puede exceder, o sea, no se puede generar un saldo a favor con ocasión de ese descuento tributario. Y esta consolidación o estos descuentos no me van a afectar la depuración cuando hago la parte correspondiente a impuesto de industria y comercio. La declaración se presenta de manera anual consolidada, pero bimestralmente yo tendré que presentar un anticipo. Entonces, eso es lo que tenemos, que era lo que yo les comentaba al comienzo, que de pronto no era tan eficiente,
porque normalmente cuando hablamos del impuesto de comercio, se paga bimestral, por lo tanto la obligación bimestral de hacer la declaración de industria y comercio. Entonces, si yo ya no voy a presentar declaración de ICA, pero si voy a tener que presentar el anticipo del impuesto simple, estoy cambiando una actividad administrativa por otra, entonces realmente no se está generando ninguna eficiencia administrativa a mi manera de ver. Esta es digamos, una forma de mostrar cómo se hace la depuración del impuesto simple para llegar al valor unificado simple. Vamos a tener los ingresos brutos del periodo, vamos a establecer la tarifa con base en los ingresos brutos del periodo, ese monto de los ingresos los convertimos en VT, o sea que los dividimos, el total de los ingresos, lo dividimos en 36.308 pesos para que quede el ingreso convertido en VT. Vamos a la tablita de las actividades económicas, buscamos nuestra actividad económica en cuál de las casillas encaja y ahí nos ubicamos en el rango correspondiente y aplicamos la tarifa que nos dice el rango. Entonces supongamos que acá es el 2.8% de la tarifa consolidada, se multiplica esos valores en VT y vamos a tener el impuesto simple. O sea, fíjense que no tiene ninguna depuración, es sobre ingreso total. Sin embargo, para efectos de la parte del ICA, se suma el impuesto de industria y comercio territorial bimestral que quedó liquidado en el anticipo. Cuando vamos a hacer el pago del anticipo bimestral, tenemos que hacer, digamos que el formulario nos aparece liquidando tanto el impuesto de industria y comercio como el impuesto sobre la renta. Aun cuando se hace, digamos, en el formulario se hace de manera independiente, al final la liquidación privada queda consolidado y por eso decimos que ese impuesto simple está incluyendo o está incorporando ICA e impuestos sobre la renta. Esos anticipos que pagamos o que incluimos en nuestros bimestres, digamos en los anticipos que se presentaron durante el año, lo vamos a incluir acá, restando ese impuesto simple, porque ese valor en principio ya se pagó. También vamos a restar los descuentos, que era lo que les mencionaba hace un momento, que son los aportes a pensiones a cargo del empleado durante el periodo. Si somos nosotros solamente y digamos, no tenemos personas a cargo, vamos a tomar como descuento los aportes a pensión que nosotros estamos realizando periódicamente. También podemos tomar como descuento tributario el 0.5% de los ingresos que se reciben a través de medios electrónicos. ¿A qué hace referencia a esto? A que si a mí me hacen todos mis pagos, me dicen, bueno, yo le voy a hacer transferencia a su cuenta, deme su cuenta, yo le hago la transferencia o le hago una consignación o le consigno en cheque. Eso es utilizar el sistema financiero y lo que busca la administración de impuestos es que, digamos que ejercer una forma de control a través del sistema financiero. Porque digamos que los bancos le reportan a la administración de impuestos los movimientos de cada persona. Entonces es una forma como la DIAN va a controlar los ingresos que cada persona recibe y al final del año, para las personas que presentan declaración de renta, lo que hace la administración es armarle como una declaración sugerida con base en la información que le reportan los terceros. Entonces, acá lo que me dice es que si todos mis ingresos fueron percibidos a través del sistema financiero, yo puedo tomar el 0.5% de esos ingresos como un descuento tributario. Una vez tomado este impuesto simple y restados estos montos, voy a llegar al impuesto neto simple. Si de pronto yo hice una venta, como lo mencionaba hace un momento, que me generó ganancia ocasional, acá es donde voy a incluir el impuesto de ganancia ocasional. Para llegar al impuesto a cargo. Entonces el impuesto a cargo ya es el valor que en principio yo tendría que pagar, pero como yo pagué unos anticipos durante el año, acá los puedo descontar. Entonces fíjense que no se trata que o más bien se trata de un pago anticipado del impuesto
y en el momento en que ya se presenta la declaración de renta es como si me dieran anticipos y aquí los estoy legalizando. Si yo tuve una declaración del año anterior, entonces se me generó un saldo a favor, acá incluyo ese saldo a favor. Y si de pronto antes de haberme registrado en el régimen simple, me practicaron retención en la fuente por algunos pagos que me hicieron, acá en este momento resto de esas retenciones en la fuente que me practicaron para llegar al impuesto unificado simple. Ese es el valor que me va a salir a pagar o de pronto me va a salir un saldo a favor, dependiendo de, digamos, de estas variables que yo tengo. Miller, tienes una pregunta. Gracias. Sí, en este caso, en este modelo pues de tributación no se puede descontar el IVA pagado, ¿cierto? No, no, señor. No, el IVA pagado, lo que pasa es que como hablamos que únicamente se unifica el impuesto de industria y comercio y el impuesto sobre la renta, las personas que son responsables de IVA tendrán que seguir presentando sus declaraciones de IVA normales. Lo que pasa es que todas las, digamos, las empiezan a presentar a través de un recibo específico que los identifica como que están en el régimen simple. Y pues la depuración del IVA se va a hacer pues como lo establece la norma para efectos del impuesto sobre las ventas. Gracias. Bueno, con gusto. Para efectos de poder tomar como descuento tributario los aportes a pensiones, la norma me establece como unos requisitos que yo debo tener en cuenta. El primer requisito que me dice es que corresponda a causados en el mismo periodo gravable del impuesto simple. Entonces, que esos aportes a pensiones yo los haya causado. Si voy a presentar la declaración de renta del 2020, que se presenta en el 2021, esos aportes deben haberse causado durante el 2020. Que los trabajadores mantengan una relación laboral y participen en la actividad generadora de renta. Entonces, si yo voy a, por ejemplo, a tomar descuento tributario de pensiones, de aportes a pensiones que realicé respecto de, sucede que yo tengo en mi sociedad la señora que me ayuda a hacer el aseo, que me hace el aseo en mi casa, y pues yo pago un aporte a pensión por ella y la estoy tomando acá como descuento tributario. Ahí, en principio, yo no podría tomar esa parte que le pago a pensión a ella, por concepto de ella, porque ella no está, digamos que, no está desarrollando o prestándome un servicio relacionado con mi actividad productora de renta, porque ella está desarrollando una actividad personal mía y no está asociada a la generación de la renta de mi empresa. Ni siquiera los gastos o los pagos que yo le hago a ella podrían ser tratados como gastos deducibles por lo mismo, porque no están asociados a la generación de la renta. Entonces, a eso hace referencia a este ítem. Que se encuentren vinculados al Sistema General de Seguridad Social en pensiones de salud directamente por el contribuyente, es decir, que si es la compañía la que va a ser, la que está tributando por el régimen simple, que sea la compañía la que los tenga afiliados, no que sea digamos, sean contratos de prestación de servicios y entonces como la persona me tiene que entregar las planillas para verificar yo que la persona sí está efectivamente realizando aportes sobre los valores de los pagos que recibe, yo no puedo tomar esos aportes que esa persona hace acá como descuento tributario porque no los estoy haciendo yo efectivamente. No soy yo como empleador quien lo tengo afiliado, sino es ella como a través de un contrato de prestación de servicios. Que sean efectivamente pagados, es decir, que se hayan pagado durante el 2020. Y que no se trate de intereses o de sanciones por incumplimiento. Esto hace referencia a que, como la UGPP está haciendo ocasionalmente auditorías a las compañías, de pronto en una de esas auditorías hace alguna modificación de algunas planillas porque se hicieron los aportes, digamos, por menor valor, se tienen que corregir las planillas, se tiene que pagar la sanción correspondiente y los intereses moratorios. Entonces, esos intereses moratorios no están incluidos dentro de este descuento que yo puedo tomar. Eso únicamente puedo tomarme el valor de los aportes.
no intereses moratorios que pago con ocasión de corrección de planillas o sanciones que tengo que pagar por haberlo liquidado de manera equivocada. En cuanto al componente de ICA, digamos que lo que me dice la norma es que se mantiene la autonomía de los entes territoriales para fijar el hecho generador del impuesto de industria y comercio. Digamos que ahí no hay ninguna variación en la medida que el impuesto, o más bien el hecho generador está establecido a través de una ley de la República que es la que aplica a todos los municipios. Entonces, siempre y cuando no se ha modificado esa ley, será el mismo hecho generador que aplica a todos los municipios y digamos que ellos mantienen la autonomía en la modificación de los, digamos, de ese hecho generador de manera específica o en la modificación de las tarifas. El monto es el monto del anticipo y del impuesto simple que corresponde al impuesto de industria y comercio consolidado de todos los municipios en donde el contribuyente tiene la obligación formal de tributar. ¿A qué hace referencia este párrafo? A que los municipios, si bien los municipios, digamos, en condiciones normales, lo que pasa es que pues el contribuyente en cada municipio tributa su impuesto de manera bimensual o de manera bimestral. Cuando lo hace a través del régimen simple de tributación, será la administración de impuestos la que le va a hacer la transferencia de los recursos por concepto de la parte que le corresponde a cada municipio por el impuesto de industria y comercio que cada persona jurídica o cada persona natural pagó por ese concepto. Entonces, ya no es directamente ellos quienes reciben de cada contribuyente el dinero, sino es la administración de impuestos la que tiene que hacer la transferencia de los dineros. Igual la destinación sigue conservándose la misma destinación por ser un ingreso tributario del municipio. El impuesto de industria y comercio consolidado, a ese impuesto se le restan las exenciones y las exoneraciones. ¿A qué hace referencia esas exenciones? Exención es que hay actividades que no están gravadas con el impuesto de industria y comercio. Una de esas actividades es, por ejemplo, la exportación de servicios o de bienes. La norma tributaria, digamos, en la parte de renta, en el estatuto tributario, dice que cuando yo exporto bienes o servicios, estoy exenta del impuesto de industria y comercio, del impuesto sobre las ventas. Esta norma fue acogida por la Secretaría de Hacienda vía un concepto y en la norma tributaria o en los estatutos de rentas se indica que las exportaciones no están gravadas con ICA. Entonces, a eso hace referencia, pues es uno de los ejemplos de exención. Exoneración es que, digamos que cuando hablamos de exención es que la tarifa del impuesto es cero. Cuando hablamos de exoneración es que no están gravados con impuesto de industria y comercio. Por ejemplo, una actividad que no está grabada con el impuesto de industria y comercio es la actividad que desarrollan los escritores, los guionistas, los libretistas. Ellos, por ser una actividad, si están registrados en el RUT con la actividad, creo que la 9107, 9110, algo así, creo que es una de esas dos actividades, están exonerados del impuesto de industria y comercio siempre y cuando tengan esa actividad económica específica en su RUT. Este componente no se va a disminuir, cuando habla de afectarse es que no se va a disminuir con los aportes o más bien con el descuento tributario que yo puedo tomar en mi componente nacional cuando estoy depurando la parte de renta, el componente nacional, con los aportes al régimen de seguridad social en pensión, ni con los aportes que yo realizo por concepto de los ingresos percibidos a través del sistema financiero, que es el 0.5% de esos ingresos recibidos. Pues la norma también dice que ese descuento no puede ser superior al impuesto del régimen simple o la parte que corresponda al impuesto de industria y comercio no podrá ser cubierto por ese descuento. Digamos que máximo, digamos el tope máximo es el valor del impuesto de industria y comercio. Acá tenemos una depuración de lo que sería el componente simple nacional. Cuando hablamos de componente simple nacional, hacemos referencia
referencia a lo que correspondería al impuesto sobre la renta. Cuando hablamos de componente ICA, es el que tiene pues, que ver con el impuesto de industria y comercio. Entonces vamos a tomar los ingresos brutos del bimestre, le aplicamos la tarifa consolidada para llegar al anticipo simple. Aquí vamos a liquidar el anticipo simple correspondiente al componente nacional, es decir, al componente de lo que sería el impuesto sobre la renta. A esto le puedo disminuir el componente ICA territorial, le puedo disminuir los aportes a pensión realizados durante el periodo por el empleador o por mí como persona natural, y le puedo disminuir las retenciones que alguien me haya practicado para llegar al componente simple nacional. Entonces, esa es la forma como se depura el valor que yo voy a pagar bimestralmente como anticipo. En materia de IVA, que vamos a ver sobre este tema, el IVA se integra al simple únicamente cuando hablamos de tiendas pequeñas, de minimercados, micromercados y peluquerías. Eso significa que en el grueso de los contribuyentes y las personas naturales tendrán, si son responsables de IVA, tendrán que seguir presentando sus declaraciones periódicas del impuesto sobre las ventas y no se modifica la forma de depurarla. Las tiendas pequeñas, minimercados, micromercados y peluquerías no tienen derecho a descontables, precisamente porque ellas no presentan declaración de impuestos sobre las ventas, entonces no podrán tomar el IVA que pagaron en el desarrollo de su actividad económica, no lo podrán tomar como impuesto descontable porque dentro del régimen simple no existe una línea para los impuestos descontables porque no aplica IVA. Los inscritos en el simple que sean responsables de IVA deberán transferir bimestralmente a la DIAN el recaudo del impuesto bimensual, es decir, por las operaciones mensuales que yo voy haciendo bimestralmente acumulo y le traslado a la DIAN normalmente mediante un recibo electrónico de pago anticipo bimestral simple y tendrán que presentar una declaración anual consolidada. Entonces, fíjense que ahí, desde el punto de vista administrativo, que al comienzo yo les decía que se supone que era lo que se buscaba con este régimen simple de tributación, no se obtiene tal, porque yo voy a seguir presentando los mismos anticipos, o más bien, presento en lugar de presentar declaración de IVA bimestral, presento un anticipo y tengo una obligación adicional de presentar una declaración consolidada al finalizar el año, o más bien al año periodo al siguiente. Y en cuanto al impuesto sobre la renta, también tengo que presentar o que pagar unos anticipos y en el periodo siguiente presentar una declaración anualizada. Entonces, fíjense que no se está haciendo o no se está obteniendo en realidad una disminución de la carga administrativa para las compañías. No es suficiente. No, a mí me parece que para nada es eficiente, Mili y todos, no es eficiente porque digamos que se sigue generando una carga administrativa adicional. Y si ustedes entraron, o sea, si de pronto ahorita alcanzamos alcanzo a buscar por internet una declaración del impuesto simple, por ejemplo, se darían cuenta que el diligenciamiento pues no es que sea difícil y complicadísimo, pero sí hay que leer y uno se demora un poquito haciendo digamos, diligenciando el formato, porque no es solamente un formulario, sino viene el formulario general y el formulario donde yo voy a incluir todo lo que tiene que ver con el impuesto de industria y comercio para que me lleve al formulario general. Si yo me equivoco en la hoja número 2 del formulario, me va a generar un error en la hoja número 1. Entonces, sí, me parece que es un poquito más dispendioso, la verdad. No pertenecer al régimen simple. Para pertenecer al régimen simple, ok. Cuando hablamos de que para pertenecer al régimen de no responsable de IVA es indispensable no estar inscrito en el simple, eso hace referencia a que las personas que no somos responsables de IVA en el RUT tenemos como actividad
no responsable de IVA. Entonces, yo como no soy responsable de IVA, en principio no puedo pertenecer al régimen simple de tributación. Tendría que convertirme en responsable porque recordemos que uno de los requisitos para poder pertenecer al régimen simple de tributación es generar factura electrónica. Y quien es no responsable de IVA no tiene la obligación de facturar. Entonces, en principio, para poder pertenecer al régimen simple tendría que hacerme responsable de IVA y por lo tanto cumplir con todas las obligaciones de los responsables de IVA y una de ellas es generar factura electrónica. Los responsables de IVA son agentes de retención cuando adquieran bienes y servicios grabados de inscritos en el simple. ¿Por qué se hace esa claridad respecto al impuesto sobre las ventas? Porque cuando pertenecemos al régimen simple de tributación, tenemos que informarle a los que nos van a pagar que somos régimen simple, porque al régimen simple no se le practica retención en la fuente. Entonces, el ingreso que yo percibo es un ingreso neto, precisamente porque el impuesto se liquida sobre ingresos. Y únicamente yo puedo tomar las retenciones de la fuente que me practicaron antes de pertenecer al régimen simple durante ese periodo gravable. Ya después no hay lugar a tomar esas retenciones porque ya no me tienen que practicar retención en principio. Los inscritos de oficio y únicamente por el mismo año de inscripción deberán pagar el valor del anticipo correspondiente a los bimestres anteriores a su inscripción en recibos independientes por cada bimestre en la primera fecha de pago del anticipo. Aquí hace referencia a que, recordemos que en algún momento la norma decía que la Administración de Impuestos va a inscribir de oficio a los contribuyentes al régimen simple. Perdón, que va a inscribirlos de oficio y que ese listado de los contribuyentes que fueron inscritos de oficio va a publicarlo a través en la página web de la Administración de Impuestos y que lo que me dice acá ese ítem es que durante el mismo año de la inscripción deberá pagar el anticipo correspondiente a los bimestres anteriores a su inscripción. Es decir, yo quedé inscrita, por ejemplo, en julio del 2021, pero durante los primeros bimestres del año, que es enero y febrero, que se paga en marzo, marzo y abril, que se paga en mayo, y mayo, junio, que se paga en julio, durante esos bimestres, yo presenté mis declaraciones de IVA normal. ¿Qué pasa aquí? Como la norma me dice que yo tengo que presentar el anticipo por los periodos anteriores a la inscripción, tendré que pedir que me desmarquen esas declaraciones de IVA para que pierdan su efecto legal y esas declaraciones las voy a reemplazar por un recibo oficial de pago simple. Entonces, ahí voy a incluir los valores que pagué en su momento por concepto de impuestos, de la declaración de IVA, lo voy a incluir en este pago a través de un formato específico que es el formato de pago electrónico. A veces, digamos que eso es un poquito enredado, pero en la práctica, de pronto ya cuando uno lo va haciendo con alguna frecuencia, pues ya digamos que va obteniendo la dinámica y pues no es tan confuso como parece. En materia de impuesto al consumo, del cual son responsables los expendios de comidas, bebidas en bares, restaurantes y cafeterías, para pertenecer al régimen de no responsable del impuesto nacional al consumo, no es requisito no estar inscrito en el régimen simple de tributación. Digamos que son dos situaciones distintas, porque si bien el impuesto al consumo yo debo pagarlo en el momento en que hago el consumo de mi alimento, en el caso de cuando ese restaurante está tributando o está presentando su declaración del régimen simple, tendrá que adicionar ese 8% por concepto del impuesto nacional al consumo, que es la forma de trasladárselo a la Administración de Impuestos.
El impuesto al consumo se declara y se paga mediante el simple. Entonces, a eso hago referencia, a que cuando yo hago mi depuración, incluyo estos impuestos que yo le retuve a las personas que fueron al restaurante, se los incluyo en la declaración o en el pago bimestral que tengo que presentar por concepto de anticipo en el régimen simple. En cuanto a retenciones, autorretenciones en la fuente, la retención dice que los contribuyentes del régimen simple no están sometidos a retención en la fuente. Eso es lo que les mencionaba hace un momento. No existe la obligación y entonces en adelante cualquier persona que me vaya a hacer pago, persona jurídica que me vaya a hacer pago, no me tendrá que practicar ninguna retención en la fuente. O sea que yo si le facturo 1 millón, me tiene que pagar 1 millón. Los contribuyentes del régimen simple no están obligados a practicar retenciones tampoco, porque como ya no existe la obligación de presentar declaración de retención en la fuente, tampoco tendrá que aplicar o que practicar las retenciones normales, que es la retención de renta, la retención de ICA y la autorretención que estableció la ley 1819. El tercer receptor del pago se vuelve autorretenedor del impuesto, es decir que digamos que es como un impuesto asumido para esta persona, en la medida que tiene que autorretenerlo y trasladárselo a la administración de impuestos vía su declaración de retención en la fuente. Debe ser agente retenedor y contribuyente del régimen ordinario, este tercero, para que tenga la calidad de autorretenedor y de intermediario entre la persona a la que se le realiza el pago y la administración de impuestos. Otros aspectos que se pueden tener en cuenta es que, bueno, ya lo mencioné, no están sometidos a retención de la fuente ni autorretenciones, ni tampoco, digamos, las personas naturales que, por ejemplo, quienes reciben ingresos laborales que les practican normalmente su retención en la fuente, esa parte no está incluida dentro del régimen simple. El receptor de pago debe realizar la autorretención. Quien recibe el pago es quien debe hacer la autorretención y trasladársela. Eso lo mencioné hace un momento. Bueno, las ventas a través de medios electrónicos me generan el descuento o el crédito. Aquí hablamos de crédito, pero es un descuento tributario a favor del contribuyente que haya realizado sus ventas o que haya percibido sus ingresos a través de medios electrónicos. Quienes estén en el régimen simple, como lo mencionaba en su momento, tendrán que presentar o seguirán siendo responsables de IVA, es decir, que tendrán que presentar ya no declaración bimestral, sino una declaración anualizada de IVA, pero tendrán que presentar o que presentar bimestralmente a través de un recibo electrónico el impuesto sobre las ventas que retuvo o que, digamos, que le pagaron durante el periodo correspondiente, durante el bimestre correspondiente. Como ya lo he mencionado, régimen simple, obligado a facturar electrónicamente. Y en temas de procedimiento y en firmeza de declaraciones y sancionatorio, nos ceñimos o se conserva el procedimiento normal, perdón. El régimen tributario, el régimen de procedimiento tributario normal. Aquí no hay ninguna variación. En cuanto a sanciones e intereses moratorios, pues son los que normalmente establece el estatuto tributario, que es la tasa de usura certificada por la Superintendencia Financiera. Y pues la Administración de Impuestos va a tener la obligación de transmitirle a la Secretaría de Hacienda los dineros que reciba por concepto de impuesto a industria y comercio. También la norma me habla de unas exclusiones del régimen simple, ya sea por razones de control o por razones de incumplimiento. ¿Qué pasa por razones de control? Cuando incumple las condiciones y requisitos para acceder al régimen unificado simple, por ejemplo, supero el monto máximo, que son las 100.000 UETs para pertenecer al régimen simple. Si a partir, por ejemplo, yo durante el periodo llevo un récord de menos de 100.000 UETs, pero en agosto lo supero, automáticamente quedo excluido, digamos que no está en automático,
Debería ser automático porque en esa medida, digamos que el sistema debería estar parametrizado para que yo quede excluido automáticamente del régimen simple y vuelva al régimen ordinario. Sin embargo, hay unas actividades que se deben realizar por parte del contribuyente que ha incumplido. Digamos que cuando hablamos de incumplir no es porque haya dejado que haya incurrido en un hecho sancionable, sino que cuando habla de la norma de incumplir es porque generalmente dejó o excedió los ingresos del periodo y que por lo tanto lo obligan a regresar al régimen ordinario. Lo primero que tendrá que hacer el contribuyente es que dentro del mes siguiente, al momento en que se cumplió con ese requisito, o más bien, sí, que se perdió la posibilidad de continuar en el simple, se haga la modificación del RUT, eliminando la actividad de la responsabilidad de régimen simple e incluyendo la responsabilidad de régimen ordinario de renta. Esa es una obligación que existe en la norma y esa es la primera obligación que se debe cumplir para efectos de seguir tributando, o más bien de tributar durante todo ese periodo por el régimen ordinario. Ahí no se trata de que si yo, por ejemplo, estuve en el simple hasta agosto y a partir de agosto 30 me tuve que cambiar al ordinario porque mis ingresos excedieron del monto máximo, entonces no significa que hasta agosto yo presento declaración por simple y a partir de agosto voy a presentarla por ordinario. No. La declaración se hace con base en la calidad que se tiene a 31 de diciembre del periodo gravable. Entonces, como ya estoy en ordinario, tiene que ser todo por ordinario. Ahí el problema es que el sistema todavía no está tan bien parametrizado y empiezan a presentar una serie de problemas. ¿Por qué? Porque el contribuyente, recordemos que hace un momento yo les decía que en el caso del impuesto sobre las ventas tenía que presentar ya no declaración de IVA bimestral, sino tendría que pagar, trasladarle a la DIAN los IVAs digamos, los IVAs generados, trasladárselo a la DIAN a través de un recibo de pago o de un recibo de pago electrónico. Cuando se hace ese cambio de régimen simple, entonces, ¿qué tiene que hacer el contribuyente? Devolverse a presentar las declaraciones de impuestos sobre las ventas bimestrales durante todo el año. Ahí lo único es que si lo hace dentro del mes siguiente, al momento en el cual el contribuyente tuvo que cambiarse al régimen simple a ordinario, no habrá lugar a liquidar ni sanción ni intereses. Pero si lo hace en una fecha posterior al vencimiento, al paso de ese mes, ya tiene que liquidar sanción por extemporaneidad e intereses moratorios. Entonces, fíjense que ahí son una serie de situaciones que se empiezan a presentar y que genera pues algún grado de dificultades a los contribuyentes porque el sistema no está bien parametrizado. Si a mí me cambian automáticamente, pues no debería generarse la obligación de presentar la declaración, sino en cuanto a IVA, déjeme presentar mi declaración al final, mi declaración consolidada, pero en cuanto a renta, pues ya termino mi periodo gravable como régimen ordinario, entonces declaro todo el año como régimen ordinario. Pero esas dificultades se están presentando en este momento. Bueno, lo que les decía, declarar bajo el régimen ordinario y pues hacer la actualización del RUT correspondiente. Cuando el contribuyente no hace la actualización del RUT correspondiente, se va a ver abocado eventualmente a la imposición de una sanción. ¿Por qué? Porque la norma tributaria me dice que cuando yo hago alguna modificación en el RUT, cualquier modificación que haga, sea dirección, sea algún número telefónico, en este caso que corresponde a la modificación del régimen simple, del régimen simple al régimen ordinario, si no lo hago dentro del plazo del mes, entonces me voy a ver abocado a que la administración de impuestos me puede imponer una sanción. Esa sí no me acuerdo si creo que es de 10 VTs por cada día, o es una VT por cada día de retraso en la actualización del RUT. Entonces, yo no he visto que la administración de impuestos hasta el momento haya impuesto esta clase de sanciones, pero es importante saberlo pues para que lo tengan presente. Cualquier modificación del RUT es importante hacerla de manera inmediata.
Cuando hablamos, por ejemplo, de modificaciones de RUT relacionadas con la dirección de correspondencia, eso sí que es bien importante. O cuando vamos a cambiar el correo electrónico, ahora que la DIAN está haciendo la mayoría de las notificaciones a través de los correos electrónicos registrados en el RUT, es importantísimo tenerlos registrados y tenerlos actualizados. Y el que tengamos registrado, hacerle seguimiento. Porque cualquier oficio persuasivo, cualquier requerimiento de información, cualquier requerimiento de cualquier clase, la administración lo está enviando a los correos electrónicos registrados en el RUT. Entonces, esa parte es bien importante tenerla presente. Ahora, si lo que vamos es a cambiar nuestra dirección, para efectos tributarios, la nueva dirección, o más bien la antigua dirección, va a estar vigente por 3 meses más a partir del momento en que yo la modifico. Entonces, lo que uno recomienda es, si cambia su dirección, durante los 3 meses siguientes a la modificación del RUT, tiene que estar pendiente tanto de la dirección anterior, de la correspondencia que le llegue, como de la dirección nueva. Efectivamente, en este momento, la mayoría de las notificaciones se está haciendo por correo electrónico, pero también hay notificaciones que se deben hacer a través de, digamos, personales, que también da la opción de la parte electrónica, pero en esa clase de notificaciones, por ejemplo, cuando hablamos de una resolución que resuelva un recurso, la administración lo está haciendo de manera por correo, porque ahí el procedimiento para notificar es que se tiene que enviar primero la citación para decirle al contribuyente, oiga, en mi despacho, notificaciones, hay un acto administrativo a nombre suyo que necesito que usted venga personalmente a notificarse. Para eso le doy un plazo de 10 días hábiles para que lo haga, para que venga a notificarse. Si dentro de ese plazo de los 10 días hábiles que yo le doy, usted no se viene a notificar, lo voy a notificar por edicto. Eso significa que en un lugar digamos, visible de esa parte de notificaciones, digamos, del despacho de notificaciones, me van a exponer el acto administrativo por un término de 10 días. Vencidos esos 10 días, entonces, se entiende notificado el acto administrativo. Eso en cuanto a las notificaciones, entonces por eso resulta ser súper importante tener actualizada la dirección y tener presente que la dirección, la antigua, va a estar vigente durante 3 meses para efectos tributarios. Liliana, una pregunta. Señor. Es decir, que tenemos un tiempo, durante el mes, hay un tiempo o una fecha, no sé, para hacer esas actualizaciones. Sí, sí, ¿De qué día a qué día? Si, por ejemplo, tú estás cambiando, no sé, la dirección de correo electrónico, o más bien, es más fácil, nos queda más fácil como la dirección de correspondencia o dirección fiscal. A partir del momento en que cambias la dirección, tienes un mes para hacer esta modificación ante el RUT, ante la Administración de Impuestos. Entonces, si de pronto tú te cambiaste de casa este fin de semana, pero pues en el trasteo, una cosa, otra, se acerca final de año, Navidad, mejor dicho, ya, todo se nos olvidó, cambiamos, hay muchas actividades, muchas cosas, se te pasó el tiempo y en enero te acordaste que tenías que hacer la modificación del RUT. Entonces, tú vas a hacer la modificación del RUT en enero. El riesgo que estás corriendo, o más bien, es que si de pronto durante esos meses de este momento a diciembre o al momento en que haces la modificación del RUT, la administración te notificó algo a la dirección anterior, te pudo haber llegado alguna notificación y no te enteraste. Entonces, Claro. no ejerciste el derecho de defensa oportunamente, o te pidió información y no se envió de manera oportuna, pues porque no tenías conocimiento. Entonces, a eso es que uno hace referencia, a que cuando se cambie la dirección, digamos, se haga el traslado, inmediatamente se modifique el RUT para que cualquier notificación llegue a la nueva dirección. Pero se recomienda que se le haga seguimiento a la anterior dirección, porque la administración tiene la facultad de enviar a cualquiera de las dos durante ese término de 3 meses. Si, por ejemplo,
te cambiaste ahora, te vas a cambiar a finales de octubre. Haces la modificación del RUT en octubre, pero sucede que en marzo te llega una notificación de un requerimiento especial, por ejemplo, a la dirección anterior. Ahí el acto administrativo quedó mal notificado por parte de la DIAN, porque la DIAN, a partir del momento en que tú hiciste la modificación, solamente tiene 3 meses. Estamos hablando que se hizo la notificación al final de octubre, entonces tenemos noviembre, diciembre y enero. Enero. Hasta final de enero para notificarte en la dirección anterior. Pero sucede que notificó en marzo en la dirección anterior, está mal notificado. Pero ahí, digamos que no es que la DIAN vaya a decir, ups, me equivoqué, entonces ya no le sigo la investigación. No, la DIAN nunca acepta que se equivocó. Entonces, empieza a ser un argumento que tú vas a tener de procedimiento para en un momento dado pedir la nulidad de ese acto administrativo. Entonces, si de pronto te está modificando la declaración de renta, no sé, tenías un saldo a favor, te lo está modificando como normalmente pasa, que uno tiene un saldo a favor de 10 millones, de 5 millones, y sucede que la administración se lo convierte en 20 millones a pagar con sanción, con intereses, con una cantidad de cosas. Entonces, ahí, pues, es un monto importante para uno como persona natural, es un monto importante que yo no voy a pagar. Entonces, tengo que empezar a buscar esos argumentos de procedimiento para eventualmente pelearlo ante la jurisdicción contenciosa. Entonces, digamos que esa parte es bien importante. Bueno, gracias. Bueno, con todo gusto. Aquí Jennifer nos escribió, ay, que se tenía que ausentar. Bueno, Jennifer. Listo. Bueno, aquí me dice que la DIAN podrá notificar una liquidación oficial simplificada del impuesto unificado simple. Lo que pasa es que a través de las reformas tributarias se han venido creando una serie como de obligaciones, una serie de procedimientos que no son tan favorables para nosotros como personas naturales, porque, o para cualquier sociedad en realidad. Aquí, por ejemplo, la DIAN lo que dice la norma es que la DIAN podrá notificar una liquidación oficial simplificada del impuesto unificado simple. Entonces, para los contribuyentes que estén en el régimen simple, recordemos que una de las obligaciones es emitir factura electrónica. Entonces, como la factura electrónica se tiene que enviar a la DIAN, entonces la administración de impuestos ya sabe cuál es mi ingreso, cuáles son los ingresos de cada persona que está dentro de la facturación electrónica. Entonces, a eso se refiere a que podrá emitir una liquidación oficial simplificada del impuesto unificado simple, porque como el impuesto se paga sobre ingresos, lo único es que de pronto en este momento lo que hace es estimar el valor con base en los ingresos por la facturación electrónica, pero muy posiblemente no le va a aplicar los descuentos tributarios. Entonces, por eso es que toca estar también pendiente, porque al no aplicarme los descuentos tributarios que yo puedo tomar, por ejemplo, que es el 0.5% de los ingresos percibidos a través del sistema financiero, o que corresponde a los aportes a pensiones realizadas por cuenta del empleador, digamos, de sus empleados, o yo como persona natural, de los aportes que yo hice durante el periodo a pensión, ese es un descuento tributario, eso no lo tiene en cuenta la administración de impuestos. Entonces yo necesito estar muy pendiente, porque si no estoy de acuerdo con esta liquidación oficial que me está emitiendo la administración, yo tengo que controvertirla, y la única forma que voy a hacer es presentando un recurso contra esa liquidación oficial, que para ese efecto tengo un plazo de 3 meses. La forma de controvertir dicha liquidación oficial será mediante la presentación de la declaración del régimen ordinario. Qué pena. Entonces, ¿ahí qué pasa? Según lo que dice la norma, si yo estoy en simple, pero no estoy de acuerdo con esa liquidación oficial, entonces presento mi declaración bajo el régimen ordinario. Pero realmente, digamos que en el decreto reglamentario no establece como una claridad, porque es como si yo estuviera en el simple y automáticamente, únicamente por ese momento, me paso al ordinario porque no estoy de acuerdo con
con la liquidación que me hizo la administración de impuestos. Esa parte es un poquito confusa realmente y en la práctica no hay tanta compañía que se haya pasado al régimen simple todavía como para tener estos casos específicos que, digamos, que ya uno haya sido, pues que ya los haya estudiado. Entonces, creo que este pedacito no nos queda como muy claro. También hay una exclusión del régimen simple por incumplimiento, y era lo que les comentaba tal vez al comienzo. Cuando hace referencia a que por incumplir en más de un mes el pago total del impuesto unificado. O sea, que yo presento mi declaración, pero no pago el impuesto unificado, entonces estoy incumpliendo con mis obligaciones tributarias y por lo tanto la administración de impuestos puede excluirme del régimen simple y no podrá optar por regresar al régimen simple en el año grabable siguiente. Entonces yo tendré que dejar pasar un año, tributar un año bajo régimen ordinario y al año siguiente optar nuevamente por el régimen simple. Oh, ¿qué pasó acá? Ok. Creo que hasta ahí era lo que teníamos para el día de hoy respecto al régimen simple. Cuenta que listo. Oye, Liliana, una pregunta. Señor, ahora sí Eh, abrimos a cualquier pregunta que tengan de hoy o del pasado. Yo lo que estoy viendo es que este régimen simple es beneficioso para ciertos tipos de empresas o de negocios, ¿cierto? Específicamente aquellos como los gastrobares, en fin, pero no para todo tipo es decir, en otras industrias no sería tan beneficioso por lo mismo, no es muy eficiente, se generan más tareas, etcétera. Y pues los beneficios no son tan Pues contundentes. mira que depende. Yo creo que no podríamos ser como tan radicales en esa afirmación, considero yo. Yo sí Sí. pienso que sería conveniente de pronto hacer como un estudio, como digamos, como dice uno, echar numeritos, hacer como una liquidación de lo que sería mi impuesto bajo régimen simple, con un estimado de pronto con base en los ingresos o en el año anterior, y lo que sería bajo régimen ordinario. Recordemos que a partir del 2022, la tarifa del impuesto sobre la renta para el régimen ordinario se incrementa al 35%. Entonces, puede llegar a ser benéfico para algunas compañías manejar el régimen simple, porque si bien las tarifas no es que sean tan bajas, pero si por ejemplo, una compañía, supongamos, una compañía tributa, no sé, espérame a ver si podemos hacer como algo así muy general, una estimación como muy general. Supongamos que un comerciante de servicios técnicos o mecánicos, que es la actividad número 2. Entonces, en el primer bimestre paga el 2.2% sobre sus ingresos brutos, porque esa es su tarifa consolidada, porque recibió entre 1.000 y 2.500 VTs. Eso es el primer bimestre. En el segundo bimestre pagó el 3.9% porque se incrementaron sus ingresos un poquito. Entonces ahí ya vamos 3 y 2, 5, 9 y 2, 11, entonces estamos hablando de 6.1%. Esos van 2 bimestres. Yo voy anotando, 6.1% por 2 bimestres. En el tercer bimestre pagó también otra vez el 3.9%, entonces estamos hablando de 6, de 9, de 10%. Ese es de 3 bimestres. En el cuarto bimestre pagó, supongamos que también el 3.9%, o supongamos que fue el 3.9% por todos los bimestres. Entonces estamos hablando de más o menos son 6 bimestres, supongamos que sean
Uy, no, espéreme tantito porque ahí sí creo que se me fueron las luces. 3.9% por 6. No, miren, sí. Si tributa bimestralmente o paga su anticipo bimestral de 3.9% todos los bimestres, el impuesto consolidado al final del periodo sería el 23.4%, que eso frente al impuesto Claro, del 35% estamos hablando del 11.6%. sí, tienes razón. Entonces, yo creo que sí es conveniente de pronto hacer como ese análisis numérico para Claro, saber si le conviene a uno o no le conviene. De pronto un poquito la carga administrativa, pues en realidad la carga administrativa se da que de pronto para los responsables de IVA, porque tendrán que presentar igual sus pagos electrónicos bimensuales o bimestrales y al final del año presentar una declaración consolidada, o al final del año, no, al año siguiente, una declaración consolidada de todo el año. Pero fíjense que de pronto, pues la carga administrativa vale la pena incurrirla si yo voy a tener un ahorrito de, así sea del 5%. claro. Entonces, Oye, eso me parece interesante. y en la nueva reforma queda general la tarifa del impuesto a la renta sobre el 35% Sí, sí, para todo tipo de empresas. aquí lo tengo, inclusive tengo la reforma que se supone que, ¿cómo es que se llama? La ley de inversión social, Ujú. porque esto no es una reforma tributaria según nuestros legisladores, es una ley de inversión social. Es un Sí, ajuste pequeño. exacto, es un ajuste pequeñito, Sí, pequeñito. que a partir del 2022, la tarifa del impuesto será del 35% para todos los sectores de la economía, excepto para el sistema financiero, que sí se le incrementa un poquito, y el sistema financiero va a tener que pagar o seguir pagando una sobretasa que se venía pagando hasta el momento. Entonces, digamos que eso no varía. Pero en términos generales, sí, se incrementa al 35%. Recordemos que ese 35 lo tuvimos hasta el 2016 con la reforma tributaria del 2016 Ajá. y empezó a bajar un poquito con el 2017, pero ahorita otra vez se nos volvió a disparar. Sí, Entonces, esa parte es algo gravoso para todas las compañías, por ejemplo. Y es que no hay, o sea, mirando uno la reforma tributaria como que, pues sí hay beneficios o se amplía el tema de el aporte que le está haciendo o que estaba haciendo la DIAN a las compañías para financiar la nómina y ese tipo de cosas, pero pues tampoco es que sea algo muy grande, ¿no? Igual lo que pasa es que el Estado también está quebrado, entonces no tiene forma. Está quebrado y adicional, pues el problema grave que tenemos en Colombia, que es la corrupción, que tampoco permite que avancemos como mucho. es cierto. Entonces, eso nos hace más gravosa la situación. Sí, es ¿Sí? verdad. Pero eso es muy bueno lo que tú me planteas, hacer ese paralelo con los ya en números para Mm. saber qué tan beneficioso es. Sí, Gracias. claro, es conveniente hacerlo. Oye, yo no sé cómo se baja, tengo que preguntarle a Camilo cómo puedo grabar los documentos en el Drive para ir bajando estas presentaciones y que ustedes las tengan disponibles pues Bueno, para que las gracias. puedan ir consultando. No sé si de pronto hay alguna pregunta adicional o de la sesión pasada si quedó alguna inquietud Para que mí quieren no, que muchas revisemos. gracias. Para mí Bueno, Miller. es claro. ¿Y tú ya estás entonces en el trámite de constituir tu sociedad, Miller? Sí, sí, señor. Y estoy pues en el punto dudé o tengo dudas, la verdad, Ujú. sobre si acogerme al régimen simple o irme por el ordinario, pero con el ejercicio que me planteas, yo sé que ahí voy a tomar la decisión mucho más fácil. Claro. Pues es que yo no sé si pueda, es que de pronto me regañan. Por qué no hacemos una cosa? Si quieren, regálenme su dirección de correo electrónico y lo que yo hago es mandarles la presentación al correo electrónico.
con eso la tienen, por si no la, Si quieres, la envías de pronto a alguno de nosotros y alguno la puede subir al Drive también. Eso, también. Sí, Ay, usted la pueden subir, ay, sí, Sí, qué pena sí, con sí. usted. No, Bueno, no te regálenme una preocupes. dirección. Si quieres la mía, es Miller con doble L, Sí. punto Montenegro, @gmail.com. Miller.montenegro @gmail.com. .com. Listo. Sí, señor. Yo les envío esa presentación y la de la semana pasada Bueno, para que yo la con tengan gusto en la sus... dejo en el Drive para todos. Listo, súper. Bueno, tenemos 20 minuticos para preguntas. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Mire, ¿tienes alguna duda de tus estatutos? No, gracias. Gracias, estoy ya despejé muchísimo con tu asesoría. Muchísimas dudas que tenía. Bueno, Muchas con gracias. gusto. Lo que necesiten. Bueno, yo sí tengo de pronto una inquietud. Cuéntame. Yo acabo de presentar, digamos, la declaración de persona natural, ¿verdad? Yo no sabía, digamos, lo que mencionaste en la clase anterior, de que uno podía descontar de pronto los, bueno, ingresos y los, bueno, sumar los ingresos y descontar lo que son los costos operativos, ¿no? Del emprendimiento como tal en la presentación de persona natural, porque yo no lo tengo registrado como persona jurídica. Bueno, este año pues no lo hice, el próximo año sí quiero hacerlo, pues tener en cuenta todo eso, porque estamos en etapa de inversión y hay bastantes costos operativos. Ok. Entonces, ¿cómo sería ese proceso que uno pueda documentarlo de una manera exitosa para poder tener en cuenta esos, o para que la DIAN pueda tener en cuenta esos soportes Ay, Dios, para qué poder madera, qué pena. descontarlo? Pues mira, Tranquilo. digamos, el documento idóneo con el que deben soportar todos sus costos y sus gastos es la factura. Por ejemplo, no sé, si uno va al Éxito y compra, no sé, de pronto cosas que necesite para desarrollar su actividad, la persona natural puede pedirle a la entidad o al vendedor que le emita, que le haga la factura con los requisitos legales de la factura. Entonces, esa es una cosa. Definitivamente el documento idóneo por excelencia es la factura. Que en este caso, si yo no, por ejemplo, ustedes no son facturadores electrónicos, entonces lo que hace la entidad es que le envía una factura, digamos que en PDF, le envía la factura, la obligación es de ellos es enviar el XML, que es la factura en el algoritmo, como se llame, que hace la administración de impuestos del sistema, y también le envía la factura en PDF. Entonces, ese es el documento por excelencia. ¿Tu emprendimiento es de qué? Perdóname, Karen. Karen. ¿Estás ahí, Karen? Creo que Karen Se congeló, sí. se quedó congelada. Como dice Malú, el espíritu de Karen, por favor, hágase presente. Me estaba acordando de Malú porque está por acá. Acá en SAEC hay como una capacitación y ella está por acá. Entonces, ¿ustedes han visto clases con Malú? Sí, sí, ya. Me parece Sí, sí, sí. bastante simpática. Ella dice eso, precisamente, sí. Sí, se salió. El espíritu de Karen se fue. Ahora sí se fue. Nos Yo creo que va a dejó. buscar conectarse nuevamente, porque veo que Sí, le ha fallado la conexión. sí, estaba como intermitente. Es que el internet estaba intermitente en estos días. No sé si a ustedes les ha pasado, pero ha estado intermitente bastante. Sí, este año ha estado, la verdad, ha sido todo el año. Ha estado muy, muy regular. Yo creo que está es como sobrecargado. Está sobrecargado. Sí. Liliana, yo tengo una pregunta Señora. con respecto en línea con lo que estaba preguntando Karen de la semana, de la clase pasada, que tú nos decías eso, que guardáramos todos los soportes, ¿verdad? Pero fíjate que hay unos proveedores a nosotros, por ejemplo, el principal, el que nos provee pollo, nunca nos da factura. En ese caso, ¿qué puede uno hacer?
¿Y ese proveedor es persona jurídica? ¿Es una compañía? No. ¿Es una persona natural? Sí, él es finquero, tiene su finca y cría pollos, entonces él no. Sí, esa situación se presenta mucho porque ese sector es bastante informal. Ellos son muy informales. No sé si de pronto tú le pudieras, espérate a ver, ¿qué O podemos sea, inventarnos nosotros lo ahí? tenemos, todos los gastos, o sea, cada vez que nosotros compramos, nosotros lo registramos dentro de nuestros gastos, pero no tenemos soporte de eso. Y pues es nuestra materia prima principal. Claro, no se me ocurre de pronto firmar un contrato de suministro. ¿Será que eso sí lo firmaría él? ¿O tampoco? Como que no. No, y más porque él no es directamente el que nos trae el pollo, ya él tiene como una cuestión bastante grande, él tiene muchos galpones, él tiene furgones ya donde transportan el pollo en frío, entonces a uno quien se lo trae acá es el conductor, es un trabajador de él. Ok. Pues que si toca mirar la forma, mirar algo para que les quede a ustedes un soporte. Y el pago se hace en efectivo, me imagino. O Sí. los pagos se hacen por transferencia. Bueno, fíjate que inicialmente sí era todo efectivo, luego sí fue a través de transferencia, hicimos unos cuantos pagos a través de un convenio que ellos nos pasaban, entonces nos tocaba ir a hacer la consignación incluso. Volvimos nuevamente al efectivo y ahora nuevamente volvimos a las transferencias, pero no es constante que sea transferencia, hemos tenido mixto. ¿Tú llevas tu contabilidad? ¿Tienes contabilidad llevada por un contador o es tu contabilidad No, juiciosa que haces? Exacto, es mi contabilidad juiciosa. Porque se me ocurre entonces crear como un documento equivalente. Es que, digamos que voy a ponerte en contexto o ponerlos en contexto en algo. Cuando una persona jurídica le hace pagos a una persona natural que no emite factura, que emite de pronto la cuenta de cobro, la persona jurídica, la forma como la persona jurídica registra ese gasto y soporta ese gasto es a través de un documento equivalente que está establecido en una norma que tiene que cumplir unos requisitos específicos. Entonces se me ocurre como crear ese documento que tú lo tengas, pero es que necesariamente sí tendría que firmarlo la persona a la quien le realizas el pago, cuando lo hagas pagos en efectivo. O sea, sí sería necesario o que el conductor que te hace la entrega firme el documento equivalente que tú le entregues o firmar con el señor un contrato de suministro anual. Si tú le estás comprando todos los meses o todo el tiempo a él, decirle, mire, es que yo necesito tener un soporte de mi contabilidad y el único soporte es la factura, pero como usted no me factura, entonces necesito que firmemos un contrato. Y en lo posible, hacer todo lo posible para que los pagos se hagan siempre a través de una transferencia electrónica. Porque esa es una forma como que, o sea, la norma lo que me dice es que el soporte de mi costo o mi gasto es la factura o el documento equivalente. En este caso, hablaríamos de un documento equivalente y un documento equivalente, pues no necesariamente puede ser el contrato. O sea, es que a mí lo que me preocupa un poquito es que la administración de impuestos, dependiendo del funcionario, si te llegan a revisar en algún momento, dependiendo del funcionario, es que se interpreta también un poco la norma, ¿no? Entonces, pero por lo menos tener el soporte, decir, mire, a mí me hacen la transferencia, el valor del contrato está por esto, tú haces tus registros contables, emites tu documento equivalente en el momento en que se realizan los pagos
lo imprimes o lo tienes ahí como en una carpetica. Si es posible que la persona te lo firme, por lo menos pues, o por lo menos le pones un sellito de la fecha en la cual se está emitiendo, que debe coincidir con la fecha en que se hacen las transferencias, porque no habría otra forma. Es que si él no quiere facturar, y muy posiblemente él es obligado a emitir factura, porque si tú me dices que si tiene varios galpones, muy posiblemente va a tener la obligación de expedir factura. Parece que el señor no está formalizado y no quiere formalizarse. Pero se me ocurre que podría ser esa la forma. Vale, Liliana, muchísimas gracias. Bueno, Karen, ¿ya regresaste? Sí, he tenido problemas con las señas de toda la clase, pero bueno, aquí estoy, sigo insistiendo. Sí, tranquila, cuéntanos cuál era tu duda. Bueno, bueno, en cuanto a, bueno, me ayudó un poquito lo que le explicaste a Milena, porque en parte también el tema de pagarles también a los empleados que llegan, que no son empleados fijos, sino que ellos hacen como jornales o días, ¿sí? Por ejemplo, en mi caso, contratamos también a los indígenas. Entonces, ellos no van a hacer un contrato laboral ni nada de eso. Ellos trabajan por tajo, por día, ¿sí? Porque como, digamos, el emprendimiento está en una zona rural, está combinado mucho con actividades de siembra, de corte pronto de maleza, de malezado, y ellos hacen esos trabajos en la zona. Y pues bueno, por el tema social también pues los vinculamos a que trabajen con nosotros. Ok, Entonces, pero en este esos caso, pagos que nosotros hacemos son difíciles de registrarlos. claro, pero cuando tú haces el pago, a ti sí te queda de pronto un poquito más fácil hacer un recibo de pago, hacer como un formatico con un recibo de pago en donde escribes, si lo haces tú como persona natural, escribes el nombre, el número de la cédula, el nombre de la persona, la cédula del señor, la fecha, el valor que le pagas y el concepto. Y que él te lo firme, que te firme ese documentico cuando tú le pagas, porque esa es la evidencia que a ti te queda de que efectivamente le estás realizando el pago a él. ¿Ves? Entonces, esa parte es importante manejarla. Y me imagino que ellos no hacen aportes a seguridad social, ¿o sí? ¿O es posible que estén en el SISBEN? No, ellos tienen un sistema de salud diferente. Los indígenas tienen un sistema de salud diferente que lo maneja ya la política de su organización. Tienen un carnet aparte. De pronto sí, de pronto podré conseguir pronto la foto del carnet de ellos. Sería bueno. Sería bueno que la tuvieras ahí. Porque de pronto pueden tener, porque es que ellos, algunos de ellos ni siquiera tienen cédula. ¿Verdad? Es bastante... ¿Y ellos son de qué Eso cultura? queda en el Tairona y la comunidad es Kogi. Lo que pasa es que los Kogis no son tan comerciales, como los aruacos, que son más civilizados. Wow. No lo sabía tampoco. No, yo tampoco sabía que los y no sabía siquiera De hecho, que los Kogis son estuvieran allá. los descendientes más cercanos de los Taironas, los que conservan más la tradición, son los Kogis, porque ellos, digamos, en la historia, fueron los últimos que bajaron de la sierra. O sea, eran los que estaban ubicados en la parte más alta. Okay. Entonces, fueron los que más guardaron las costumbres y que los que menos han estado bajando a la civilización, los Kogis. Wow. Y los Wiguas también, pero ellos están un poquito más extintos. Sí, sí, ahí sería que hicieras ese documentico y se lo hicieras firmar a cada uno de los señores cuando les realizaras el pago. Porque la única forma, porque obviamente ellos, pues si no tienen cédula siquiera, muchísimo menos van a tener, van a registrarse en el RUT ni nada de eso. Entonces, nada, no. Tienes que buscar como alternativas para tener esos soportes de esos gastos, porque finalmente ese es un gasto para ti. Y son Esa es la única forma de soportarlo. Sí, claro, claro, ¿por qué? Porque en el tiempo, no sé si le pagas semanal o cómo se hacen los pagos, pero hay que pagarles diario. Ok, o sea que vas a tener que llevar un archivo
con toda esa información para tener tus soportes de tu declaración de renta. Sí. Yo creo que Ok. la otra semana podemos mirar la declaración de renta de persona natural con la opción de, digamos, para cómo se liquida el impuesto cuando la persona declara renta como persona natural y pues trabajador independiente. Sí, yo creo que lo podemos ver el otro fin de semana, en la otra semana, para que también vayamos mirando la parte de la declaración de renta como persona natural. ¿Les parece? Sí. Sí, gracias. Bueno, muchachos, señoras, señores, muchísimas gracias por su asistencia. Y Liliana, muchísimas gracias. Y bueno, igual por el chat, ustedes saben que cualquier duda que tengan, ahí la vamos resolviendo. Entonces, yo le envío a Miller la presentación y tú me haces el favor Con y gusto. la remites Sí. a las compañeras. Bueno, Bueno, nos vemos la otra semana entonces, muchachos. Muchísimas muchas gracias. gracias. Feliz Buena noche, semana. que Gracias. descansen. Chaito. Chao, Karen. Chao, Estén muy Milena. bien. Chao, Chao, Liliana, que estés Karen. bien. Karen, todos. Chao, chao.